Bienvenidos, bienvenidas a la Fórmula Conexión Interna, un espacio que lo dedicamos a entrevistas para hablar. Y en este momento estamos invitando a la entrevistada del día de la fecha. A ver, changos. Estamos llamando a Romina. Ahí Ahí está. estamos. ¡Qué Hola. bien! Hoy hay un poco de trabitas hoy. Sí, no se podía. Yo te estaba mandando también. Romy, pasamos derecho a tu presentación, ¿te parece? Dale. Así arrancamos enseguida con las preguntas. Le daba la bienvenida a todos, a todas, a la Fórmula Conexión Interna. Este es un espacio de aprendizaje a través de entrevistas que la realizamos a diferentes terapeutas, maestros, maestras, de todo tipo de técnicas para la sanación, para la evolución personal y colectiva. Y hoy vamos a hablar de una gran herramienta, para mí en lo personal es la herramienta número uno. Vamos a hablar sobre la meditación y para ello nos acompaña Romina Quintero, docente y practicante de meditación hace 6 años, instructora de mindfulness, adiestradora canina por amor al arte. Gracias, Romy, por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias a vos por la La primera invitación. pregunta, Romy, para vos es, ¿cuál fue tu primer encuentro con la meditación? ¿Qué te llevó a meditar? Bueno, dos puntos de partida bastante lindos, bastante fuertes. En realidad empecé a meditar después de que tuve como varios intentos, viste que hay Ujú. diferentes métodos, diferentes meditaciones. Algunas vienen, qué sé yo, de la mano con, perdón, con el yoga, algunas vienen con otras terapias holísticas, ¿no? Después de que hice Reiki, empecé como a sentir que necesitaba ese momento de para adentro y se hizo un poco, se acrecentó bastante cuando, bueno, fue la pandemia, que para Ujú. mí fue una evolución personal enorme. Ahí empecé a meditar, a intentar, empecé como bastante autodidacta y empecé como, pero bueno, digamos, bastante rápido con el mindfulness, pero sin embargo, también hacía otros tipos de meditaciones que a veces están más relacionadas a la parte holística, si bien todas tienen su base científica muy fuerte, porque bueno, justamente fue creada a través de, en realidad, de la medicina, si bien tiene bases del budismo. Y, y mi primer acercamiento diría también que tiene mucho que ver con el budismo de la Soka Gakkai, que, bueno, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Soy budista hace 9 años, creo. Y bueno, y ahí empecé como a interiorizarme un poco más en lo que es ir, digamos, ir para adentro, como que empecé. Después, bueno, en la pandemia fui como encontrando otros caminos, investigando. Ujú. Y en ese ir para adentro, en ese viaje, viste, interno, eh, ¿querés compartir con las cosas que te encontraste, con las cosas que descubriste? Sí, bueno, cuando empecé con lo que me empecé a conocí el budismo,
empecé como con una transformación bastante grande, porque toca fibras muy internas, familiares. Uno se empieza a incomodar un poco con algunas cosas que resuenan, te empezás a conocer más. Y creo que cuando empecé con el Reiki, en realidad cuando empezás a apagar, ¿no? Las voces de afuera, el ruido, que creo que a Ujú. todos un poco nos pasó en la pandemia, que creo que bajamos mucho, por lo menos yo en lo personal, los estímulos de afuera. Me abrió mucho, como un portal enorme, el hecho de haber empezado con el Reiki, Ujú. y me di cuenta que necesitaba, como empecé en una búsqueda, se movieron muchas cuestiones familiares, y empecé a indagar. Creo que lo que más me llevó a profundizar fue darme cuenta que entre tanto ruido me había empezado a perder de mi propia historia. Ujú. Y al perderse uno de su propia historia, creo que pierde un poco de identidad, pierde un poco de hasta de honestidad con uno mismo, con algunas cosas. Entonces me llevó a seguir como indagando. La verdad que creo que en lo personal fue un poco de esa búsqueda de identidad y de quién soy, quién es uno realmente. Sí, total. Em, ¿Cuáles fueron los que vos encontraste, ¿no? En este viaje, ¿cuáles fueron tus primeros beneficios de esta práctica? Como tus momentos de epifanía, ¿viste? De darte cuenta. Uy, pero innumerables. Creo que uno Ujú. de ellos fue mi relación con mi familia, pero en lo personal eh, fue empezar a encontrarme con el ser más que con el deber, fue encontrarme sacando un poco la mente y poniendo primero el corazón, lo que yo sentía. Yo por lo menos sentí que mi propósito cada vez empezaba a esclarecer, como decir, para qué estoy acá, qué vine. Ajá. Em, Fue darte cuenta de que cuando uno empieza a estar en otras frecuencias, se empieza a mover el ambiente, se empieza a mover, no sé, las amistades, se empiezan a abrir caminos, que creo que yo siento como si una venda se me hubiese caído de los ojos. Ajá. Y no fue un camino lineal, obviamente. Tuve mis momentos en los que estaba full, que evolucioné, que me di cuenta, después momentos en los que siento que me estanqué un montón, en los que retomé, perdón, los que retomé de nuevo el rumbo. Entonces, bueno, Sí. fue un camino, lo es todavía y queda, creo, para... Sí, como la vida misma, ¿no? Como esa montaña rusa, de que Sí, a veces nada, estás nada es ahí lineal. como disfrutando el paisaje, ¿no? Como, bien, y de repente, ¡wow! Y en esas bajadas, ¿viste? Como medias que sorpresivas que tiene la vida, ¿no? ¿Has sentido vos que la meditación ha sido un refugio? Es decir, has buscado, eh, cuando hay algo que, viste, que encontrás ahí adentro, que decís, va por acá, ya no validas, que vos mismo lo decías, ¿no? Como no tenías tantos estímulos externos, y por ahí en situaciones, viste, en las cuales que nos encontramos como en esa sorpresa de la vida de, uff, lo que me está pasando, Sí. eh, has encontrado como el refugio en la meditación. Sí, y también a veces uno idealiza esos momentos que parecen lejanos o que parecen que tienen que ser cruciales, y sin embargo creo que lo principal fue encontrarlo en los momentos cotidianos en los que necesito estar uy, estoy en piloto automático. Ahí va. A veces más allá de lo que obviamente la vida te pone, perdón, tengo mi asistente acá Sí, hablándome. obvio. Te tira letra, Eh, ¿viste? sí, vení que te doy, vení. Bueno, la maternidad te trae constantemente momentos de volver a uno mismo, pero creo que sí, hubieron momentos muy específicos en los que fue mi refugio toma, y mi, como enfocarte y decir, bueno, ok, me fui, y la vida creo que te pone a prueba con eso, te dice,
vení de nuevo para acá, te descarrila. A veces uno puede verlo enseguida y a veces no, pero también creo que en la vida, en los momentos de la vida cotidiana en donde uno deja de responder en modo automático y necesita frenar, porque esas pequeñas decisiones constantes son las que después hacen el día a día. Pero sí, después atravesar momentos de grandes cambios, de aprendizajes que sé que la vida me lo puso porque algo tengo que aprender, pero uno, cuando la mente automáticamente quiere entrar en acción, y ahí es donde decís, bueno, acordate que tenés esta herramienta, como lo dijiste vos al principio, que es, eh, lo es todo en realidad, porque es la que controla, ¿no? Nuestras emociones, ese no, dámelo, esto mismo. Entonces, bueno, creo que más allá de los grandes desafíos están los pequeños desafíos que son de todos los días, de traerlo y Sí, decir, tengo esto. No total. respondas ahora, no te enojes, o ¿por qué te está pasando esto? Bueno, ahí creo que el momento presente, que más o menos, bueno, que el mindfulness es lo que invita a eso, ¿no? Al momento presente. Eh, es el desafío más grande y es el momento en el que me doy cuenta que qué bueno, qué bueno que tengo esta herramienta. Yo creo que, no sé si te sucede a vos, a mí lo que me ha pasado con la meditación es que, bueno, vengo de una familia religiosa, ¿viste? Primero éramos católicos, mis hermanos se bautizaron por la iglesia, todo, después fuimos evangélicos, eh, más o menos tenía 8 años, me parece, y como a los 16 como que no me llegaba nada de lo que decían, ¿viste? Es como que eh, hay un llamado, ¿viste? Interno, que podés pasar situaciones, desiertos, ¿viste? Pero cuando sentís eso siempre está latente, ¿viste? Como esa vocecita de que hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y yo creo Sí, que en la meditación pude encontrar ese hay algo más que después cuando seguís con la práctica te das cuenta que en realidad es el origen mismo, ¿viste? Es como más simpleza, estás como volver al eje, ¿viste? Volver al claro. eje, a la respiración tranquila, que en realidad es como lo que teníamos cuando éramos bebés, ¿viste? Bueno, es re interesante eso, las dos cosas que conectaste ahí, que fue la religión, por un lado, el hay algo más, y el en realidad, porque tiene, a ver, todo va lo mismo. Eh, Lo que es, yo cuando, de hecho en mi página y en todo lo que desarrollo dice meditación y mindfulness, Ajá. porque no es todo lo mismo. O sea, ¿Es vos verdad? tenés la ¿Necesitas eso? meditación, claro, yo puedo meditar desde el budismo, puedo meditar desde un montón de ramas de religiones, de creencias, y el mindfulness, la atención plena, digamos, es el cómo lo hago, ¿no? Ajá. Entonces, quizás no es que está todo separado. Yo después de haber practicado desde la religión, el ir para adentro, desde el mindfulness, el frenar, el volver al eje, creo que es la base de todo. Más allá de eso, eh, te empezás a dar cuenta con el tiempo, por lo menos también esto es una opinión bastante personal, que todo es un poco lo mismo con diferente nombre, porque uno Yo, dice Dios, uno dice orar, uno dice manifestar, pero va toda ujú, la fuente, al origen, a Dios, a uno mismo y al fin y al cabo es a la fe. total, Entonces me sí. parece súper interesante porque no es dato menor que ya haya habido de alguna u otra manera fe en tu vida, en tu familia, en tu historia, y que vos hayas querido decir, bueno, sí, esto está bárbaro, esto me trae fe, esto me trae calma, me trae compasión, empatía, pero hay algo más, y yo creo que ese algo más es sin juzgar, es porque también lo que tiene mucho la religión, sin desmerecer ninguna, las respeto un montón, pero decir, a veces hay un hombre, digo un hombre como ser humano, que pone un montón de condiciones y cuando en realidad el universo, Dios, la fuente, la divina presencia, como lo quieras llamar, Ujú. no tiene un bien y un mal, tiene un propósito. Sí, Entonces total. creo que ahí se nos mezcla un poco, que por eso yo pongo meditación y mindfulness, porque tengo un poquito de cada cosa, tengo un poquito de esto de lo que es la espiritualidad,
y lo que es el mindfulness. Y creo que lo necesario de que todo sea un uno, ¿no? Y que todos podamos como incluir. Sí, mi amor, vení. Sí, ahí te doy, vení. Eh, entonces, creo que es un camino que en algún momento los puntos se cruzan. Sí. ¿Viste esto que marcabas como la diferencia? ¿Viste? Mindfulness sería como la técnica que puedes usar, ¿no? No sé si has escuchado a Sadhguru alguna Sí, vez. Es un sí, maestro hindú, ¿viste? Para los que no saben. Y este gurú, este maestro, habla sobre muchas cosas súper sí, interesantes. Y una de las que escuchaba era con respecto a esto de la meditación, ¿no? Que la sí, meditación en realidad es el fruto de la práctica en sí. Por sí, ejemplo, eh, quiero un jardín, quiero flores, ¿no? Entonces preparo la tierra, agarro el rastrillo, remuevo sí, las piedras, saco de la basura, dejo todo claro, parejo, escarbo un poco, ¿no? Pongo las semillas, haces todo el laburo de la tierra. sí. Eh, y en el momento que te sentás y dejás que la naturaleza haga, ¿no? Haga lo suyo. Haga lo suyo y salen las flores y podés disfrutar de ese jardín, eso es la meditación, como el fruto de toda la práctica que has hecho, ¿no? Mm. Y digo, como que hay muchas personas, vos qué le dirías a esas personas que por ahí dicen, no puedo meditar, ¿viste? No puedo meditar, no tengo tiempo. Por Sí, ejemplo, a las personas que dicen, no tengo tiempo para meditar, pero o sea, 5 o 10 minutos, ¿viste? Y es como, no tengo tiempo, ni 5 ni 10, entonces tenés que meditar 1 hora, ¿viste? Es como, es, claro. vos que Lo le que dices pasa es a que a esas veces personas, creo que nos ponemos, perdón, les voy a, voy a hacer un paréntesis para darle algo a mi bebé. Yo te nada que doy, ¿querés? perder. Bueno, dale, sácalo vos, vení. Hay algo ahí con bueno, hay algo acá con esto del no puedo, que es toda esta idealización de cómo tiene que ser. Ahí va. Porque a veces uno busca el momento ideal, el momento perfecto. Perdón, ¿eh? Vení. Que uno busca el momento ideal, el momento perfecto para hacer algo. O, y esto tiene que ver también con las creencias limitantes con las que fuimos. eh, Ay, perdón. Vení. ¿Qué querés? Perdón. Vení. Con las creencias limitantes que tuvimos. Vení, mira. Acá estamos hablando con un montón de gente Hola, porque él hermoso. medita desde chiquito, desde la panza. Hola, Eh, bonito. bueno, te doy uno. Dame un segundito. Sí, Perdón. sí, no hay problema. ¿Querés mojarlo? Toma. Oh, bueno, ahora sí. Ahí está. Que a veces uno está buscando el momento ideal, el momento perfecto, o el cómo, o en esto, ¿no? De preparar demasiado, cuando a veces son. Hoy en día, yo creo que nadie no tiene tiempo. Todos estamos un montón con el celular, todos estamos. ¿Cómo es que le dicen cuando pasás la pantalla y Scrolleando. eso? Scroll, Que y sí. se van, y se van, y se van los minutos, y se van las horas. Y creo que tiene que ver con dónde estamos poniendo el ojo. Hay una frase que me gusta mucho, que es que donde está tu atención está tu vida, y a veces pasa esto. Hey, ya, Práctica, práctica. ya llega mi relevo. Em, Digo, aprovechando esta situación, Romy, ¿viste? sí, Bueno, no soy mamá, pero supongo que te lleva como, hola bebé hermoso, qué rico ese helado, por Dios. Como que te lleva mucha templanza, mucha paciencia, ¿viste? Eh, sí, no soy mamá, pero soy docente, ¿viste? He trabajado con sí, niños, y es como, ¿viste? Paciencia, templanza. Y la verdad es que la meditación, la práctica constante, ¿viste? El incorporar, por ejemplo, sonidos, el incorporar eh,
lo que suceda en tu entorno, pero incorporarlo dentro de- de la meditación, después te ayuda un montón a esto, como vos decías al principio, ¿no? En la vida cotidiana, como en lo pequeño, tipo de no ser explosiva ante situaciones que por ahí antes sí lo eras. Y No bueno, sé, vos una de cómo las lo pensás. cosas re importantes que tienen que ver con, es como lo que yo quiero, lo que yo conozco de sembrar, lo que sembraron en mí cuando yo era más chica, ¿no? Sí, Y lo que yo quiero que él aprenda. ahí Como va. decir, yo no quiero, o sea, obviamente que quiero que él aprenda a controlar sus impulsos, sus reacciones. Hoy tiene 1 año y 9 meses, 10 meses, y a veces es un poco difícil esto, que lo está aprendiendo, pero si yo le enseño eso, digo, no quiero que para él después sea un rollo aprender, sino, Claro, sí, sino ahí que va. quiero que él pueda esta herramienta tenerla de entrada. Ay, qué Digamos importante que eso, yo, ¿no? Mm. sí, porque a veces lo que pasa es que uno está tan, digamos, ¿cómo explicarte? Automatizado, ¿no? Que cuando, viste el famoso, a nosotros nos miraban y bueno, yo como que Claro, quiero que a mí mi mamá me miraba, le transmita tranquilidad, no lo que me transmitía a mí, que quizás era, uy, no sé, me van a claro. retar. Como que quiero que él pueda descansar en eso y que también vea que cuando, no sé, porque no es que no me enojo, o sea, no es que no nos enojamos la gente que meditamos o la gente que, sino que uno aprende a que es parte de la vida y que, bueno, vuelvo a mí, respiro, te contesto, respiro. Imagínate que yo, por ejemplo, estoy en una etapa de berrinche, de que se enoja por todo y a veces me hace enojar a mí y digo, bueno, yo tengo que ser, que no quiere decir que nunca, no sé, nunca lo reté o nunca, pero sí he aprendido a controlar esto de decir, bueno, eh, respiro, bueno, ahora mamá está enojada, va a respirar. A veces hoy sentarlo a meditar pero sí como tenerlo, a veces medito con él mientras él está durmiendo, como para que él vaya haciendo el oído. Ay, qué Bueno, lindo. es un poco eso, ¿viste? Tratar Sí. de todos los días un granito y que para él después se vaya como normalizando, por decirlo de alguna manera, como que sea parte de su vida. Claro, hermoso, hermoso eso, como Sí, te entiendo esto de gestionar las emociones, ¿no? No es que, sí, las emociones. sí, no es que las anulamos o las reprimimos, pero sí sabemos gestionarlas, como vos decías al principio, ¿no? Estoy Sí. enojada, ahora no voy a hablar, hablo Sí. después, ¿no? Es como, en lugar de que la emoción te domine a vos, ¿no? Que el enojo te da enojo y ¡bra! Explotás, o no, es como saber, bueno, esto estaba pasando como una nube, en algún momento se va a ir, pero igual sentirla, ¿no? La meditación te lleva a sentir intenso también, ¿no? Cada cosa, pero también te ayuda a regular, Sí. ¿no? A Y uno, dirigir. sí, es un momento. Te caíste. Es un momento, en realidad uno de los grandes beneficios del mindfulness, y creo que porque la mayoría de la gente te consulta o por lo menos te cuenta mi experiencia, mucho, bueno, estrés, ansiedad y por un lado es el control de los impulsos, de la respuesta automática, de decir, bueno, Claro, esto me está costando porque tengo, qué sé yo, por ejemplo, conocidas que tienen 2, 3 hijos en diferentes edades, en diferentes etapas de la vida, con diferentes conflictos, y llega un momento que dicen, no, yo ya es como que le contesté esto y después me quedé, y yo digo, bueno, claro. es parte de la vida también, ¿no? De no estar como, justamente, no juzgar, estamos aprendiendo, y creo que el momento de esa pausa, el otro día escuchaba también creo que era un instructor que decía, no, un psicólogo que decía que había, para la respuesta inmediata, digamos, cuando uno contesta algo, es tarde. Cuando vos contestaste Mm, automáticamente, ya es tarde. En cambio, si vos uno se toma el tiempo de contestar bien, hay toda una vida. Es como, me freno ahora y yo te puedo contestar después, capaz que 3 días si necesito, pero no me voy a arrepentir de eso que te voy a decir. claro, total. Entonces creo que uno de los puntos más grandes, sí.
anda afuera. Uno de los puntos creo más interesantes es ese. Sí, vamos afuera. Sí. Entonces es como clave, creo yo, en la meditación, es esto, es decir, bueno, eh, aprendo a frenar, hago esa pausa necesaria y después te contesto. Me pasa mismo con él, a veces no le contesto y tiene un año y quiero que aprenda también él a hacer esa pausa. Total, total. Y qué bueno es esto de poder reconocer el propio ritmo, ¿no? Es Sí, decir, más allá de que tenemos situaciones parecidas, por ejemplo, vos con estas mujeres, ¿no? Que tienen hijos y que te encontrás ahí sí, en ese parecido, de decir, cada uno tiene su ritmo, ¿no? Cada sí, persona tiene su ritmo. Por ahí la sociedad, el sistema en sí, nos llevó a ser iguales, ¿viste? sí. Como dormir la misma cantidad de horas, comer lo mismo, todos, ¿viste? Y cada uno, cada cuerpo necesita cosas distintas y diferentes. Y algo que he descubierto en la meditación, en esto de la autoobservación, es tengo mi propio ritmo, tengo mi propio tiempo, Bueno, ¿viste? pero es una de las grandes cosas que se está cuestionando también la educación. Sí, Y que totalmente. está costando, te lo digo, yo trabajo en una escuela y si bien la escuela está muy enfocada en esto ¿no? De tener una mirada atenta e individualizada con cada uno, es muy difícil en sociedades donde somos un montón, donde Sí. estamos todos atravesando cosas diferentes, buenas, malas, no estoy diciendo, haciendo, ¿no? No estoy juzgando nada, sino que digo, todos estamos en procesos diferentes, los niños están en procesos diferentes, esas familias. Y a veces es difícil encontrar ese equilibrio. Sí. Ujú. Y pasa con la educación, pasa con esto que decías, ¿no? De la alimentación, del sueño, hay gente que funciona mejor. Bueno, y esto pasa mucho con la práctica, la meditación. Me acuerdo cuando yo estaba haciendo mindfulness con un instructor de Skell y entonces él decía que bueno, que como que lo mejor es meditar de tal hora a tal hora. Entonces yo tenía el ideal, que yo me quería levantar a las 6 de la mañana y a las meditar de 6 a 6 y media, después, bueno, de irme a trabajar. Habían días que Otto no dormía a la noche. Yo Claro. apenas me podía levantar para irme corriendo. Entonces me decía, en un momento yo le estaba diciendo todo eso, que en mi cabeza era un ideal, y me dice, ¿pero por qué? Si a vos te funciona meditar a la noche, te está haciendo bien, lo podés cumplir, ¿por qué estás queriendo hacerlo en otro horario Claro. que para tu cuerpo, para tu sistema y para tu realidad hoy no es conveniente? Entonces Sí. dije, ah, claro, sí, ok, entonces, Total. Creo que es como está bueno plantearse un objetivo en el sentido de quiero meditar, ¿viste? Y ahí empezar a encontrar qué técnica te funciona mejor, ¿no? Que es lo que vos explicabas de mindfulness. Cuando empecé, bueno, en mi casa, por ejemplo, no podía meditar porque era como mal visto, ¿viste? La religión que profesábamos sí, con la meditación como que no con la pegaba. meditación. Entonces era como que, ay, yo quiero meditar, ¿viste? Cuando 17, 18 años me fui a vivir sola, dije, ahora este es mi momento, ¿viste? De libertad. Universitario, de meditar. Y claro, yo tenía la imagen de esto de el monje, ¿no? El monje pelado budista, o, Sí, sí, ¿viste? el único Como, merecedor de la meditación. claro. Entonces, bueno, yo me puse cual monje a meditar y claro, fue como 5 minutos y en esos 5 minutos se me invadió la mente de todo, ¿no? Y era Y como, sí, ¿cuánto tiempo estuve? 5 minutos. Entonces encontré una técnica que era, porque yo sentía ese llamado, ¿viste? Cuando sentís como ese mm, anhelo de, sí, lo voy a hacer, me va a costar seguramente, pero voy a encontrar una manera, ¿no? Y empecé a imaginar a las 11 de la noche, me puse ahí como una, a las 11 de la noche por 5 o 10 minutos, empecé a imaginar a unos amigos que me habían contado cosas que querían lograr, ¿no? Una amiga se quería comprar un auto, otra amiga quería salir de una relación tóxica, otro amigo se quería ir a la playa, ¿no? Entonces, los empecé a imaginar en esos lugares y con esas cosas, ¿no? claro. Y me puse una meta, tipo, bueno, por un mes voy a visualizar esto, ¿viste? Que para mí era como la meditación, ¿no?
un Era mes más y como una manifestación, decís, de lo que... claro, pero esto imagínate hace como 20 años Sí, con atrás, la o sea, información que tenías en el momento. Igual está muy bien, está muy bueno lo que hiciste. total. Y lo que empecé a sentir es que mi cuerpo pedía más tiempo, ¿viste? Más tiempo de respiración, más tiempo estar conectada con los ojos cerrados, y ya de los 5 o 10 minutos ya pasé a 20, por ejemplo. Claro. Sin la alarma que ponía, ¿no? Y empecé a ver a mis amigos que me avisaban y me decían, Chichi, ¿me puedo ir a la playa? Chichi, me compré el auto, ¿no? Y a mí me llenaba como de un, no sé, como el corazón, ¿viste? Y después, ya solo dije, a ver, empecé a investigar con otras cosas, ¿no? Con videos, con libros, y a escuchar a otras personas también que meditaban. Y ahí dije, claro, voy a enfocarme solamente en la respiración, cómo entra por mi nariz. Solo eso, solo eso. Y claro, antes estaba entretenida mi mente, imaginando, ¿no? Claro, vos Entonces me veía, estabas, claro, estabas como co-creando claro, en otra dimensión, pero en realidad tu cabeza, bueno, pero ahí, perdón, te voy a interrumpir con sí, algo, que es, la cabeza está haciendo su trabajo, que es procesar información. Entonces no significa que esto no va a pasar. El tema es qué hago con eso. Porque es como vos decís, yo tenía mi mente ocupada, haciendo a full, creando, viendo, sintiendo, y cuando la quisiste aquietar, tuviste que ponerla, y en realidad el mindfulness es eso, una atención plena de volver al presente. Y en el momento que uno medita, lo único que tenés que hacer es eso, es respirar y estar ahí. Pero no quiere total. decir que tu cabeza no va a trabajar, tu cabeza va a hacer su trabajo, que es mandarte información, y más cuando estamos como en esta época recontraestimulados de que la cabeza todo el tiempo está haciendo algo. Entonces, es algo como completamente natural y esperable, y es una de las cosas por las que la gente a veces deja de meditar. Pues si no, no Claro, puedo, que mi cabeza, que era un poco volviendo a lo que hablábamos hace un rato, de decir, no, o sea, tu cabeza está haciendo su trabajo, y la idea es que uno pueda aprender, hijo, es que uno pueda aprender a volver, total, sí. ¿no? Y a veces uno dice, bueno, respirar algo simple, ¿no? Como enfoco mi atención en cómo entra el aire, la temperatura, y es algo tan simple, pero tan complejo a la vez, ¿no? Es que lo es todo. Es todo lo Claro, que y tu cuerpo está haciendo en ese momento, ni más ni menos. total, y es como, bueno, ahora estamos hablando, por ejemplo, y respiramos en automático, ¿no? Pero ya poner el foco de atención en cómo entra el aire y todo es como el paso a ser cada vez más consciente, ¿viste? Como vos lo Sí. decías, de las decisiones que vas tomando continuamente, ¿no? Em, ¿Cómo es tu práctica hoy? ¿Es muy distinta a la del inicio? ¿A cómo empezaste? Sí, sí, re. Y vamos a partir de la base, cuando empecé no tenía un Un ser, baby. un ser extra en mi vida. Un asistente. Claro, un asistente de lujo. Pero en cuanto a lo que es la técnica, fue mutando y sigue mutando, y cada vez que conozco, que interiorizo, que ahora hice una capacitación, por ejemplo, de lo que es glándula pineal, que bueno, no me quiero ir por las ramas, yo te dije, yo me voy por las ramas enseguida, Volvemos, volvemos. pero cuando empecé a interiorizar, a meter como más cosas, vení, Sí, a más cosas, más, empecé a entender, fue mutando el tiempo, fue mutando la técnica, fue mutando el objetivo, porque después uno tiene objetivos y propósitos, están en constante movimiento. Hoy puedo ujú, hasta decirte que me queda corto el tiempo que a veces le dedico, y medito 2 o 3 veces por día. Qué sé yo, volviendo un poco a esto de lo del momento, ¿no? Eso también mutó, porque hoy no me podía levantar a la mañana, o a veces sí, pero tenía que preparar el desayuno al gordito, o de repente, sí, mi amor. claro, la dedicación es diferente. Sí, sí, mi amor, cuánta risa. Entonces es como esto, el momento era otro,
La intención era otra y hoy tengo como hasta mis objetivos más claros porque con el correr del tiempo empecé como a encontrar como nuevas herramientas y digo, ay no, ahora no sé, voy a hacer una meditación por mindfulness, porque por ejemplo hoy cuando medité sentía ayer y hoy como que mi cabeza estaba a full, entonces usé otra técnica Mm. y sentí que esa había meditado creo que 20 minutos, se me hicieron muy cortitos y me costó, entonces como busqué otra herramienta, busqué otro método y de repente, bueno, él se durmió una siesta y dije, listo. Capaz Es que lo en otro mío. momento me hubiese puesto a ordenar porque me gusta tener todo lindo y sacarme un saumerio y una vela y en el momento era, bueno, listo, ya es ahora. Y Es listo, ahora. me senté a meditar. Romy, bueno, vos das a otras personas técnicas de mindfulness. Cuando enseñás esta práctica, ¿qué ves que necesita hoy la gente cuando se acerca a vos? La ansiedad. El nivel de Mm, estrés y de ansiedad que estamos manejando no creo que no somos conscientes, es enorme y mucha gente con problemas de salud debido al estrés, y ahí está, mira, el debido al estrés y a la ansiedad que le han traído problemas desde dolores de cabeza hasta corporales, mm, hasta, bueno, personas con problemas que se les disparó el azúcar en sangre, las tiroides. Bueno, no me sale ahora lo del de azúcar en la sangre, la enfermedad diabetes. esta. Sí, Diabetes. gente con diabetes o con resistencia a la insulina por estrés. Eh, Te puedo decir miles, pero creo que las más hoy que escucho constantemente es, no puedo con Mm. el nivel de estrés, me está generando ansiedad y afecta el sueño directo. Cuando Viste que, afecta el sueño, afecta a todos. claro, viste cuando decías hay gente que no se da cuenta, como que no es consciente del nivel de estrés y ansiedad que maneja. Por ahí esos son como medio, ¿cómo decirlo? Como medio fantasmagórico al principio, digo, porque Sí. hasta que no se manifiesta en el cuerpo esto con una diabetes, con hipertensión, ¿no? No te das cuenta. ¿Cómo, cómo vos ves o qué le dirías a las personas a tener en cuenta para decirle, mira, acá esto es un detonante de ansiedad, ¿viste? No sé, lo que vos veas, ¿no? En general en las personas que acuden a vos. Yo Por creo que es ejemplo, un poco difícil, nada, generalmente cuando el cuerpo enferma por algún lado es porque ya como que todas las alertas que se prendieron no te diste cuenta. anteriormente fueron ignoradas, porque nada, vuelvo a repetir que estamos seteados en ese tiempo, digamos, de decir, bueno, espero a enfermarme, espero A espero llegar a un extremo, a llegar a un punto en el que no puedo más. claro. Y entonces yo diría que cuando uno ve, qué sé yo, afectado el sueño o quizás a veces hay cuestiones más leves que alergias, cosas que el mismo cuerpo empieza como de a poquito hasta que se termina desatando algo más grave. Y no necesariamente uno tiene que estar enfermo para estar estresado o estar ansioso, pero yo creo que uno de los mayores problemas, por decirlo así, es cuando empieza a verse afectado el sueño o cuando uno siente que la cabeza no puede parar, es uno de Claro, los grandes, digamos, detonantes o de los primeros que aparecen. Y también un poco cuando se hace cuando uno se cuestiona, ¿no? Se cuestiona me está pasando algo, ya que tu cuerpo, muchas veces también hay gente que, qué sé yo, que en los sueños se da cuenta que, qué sé yo, que tiene muchas pesadillas o que la comida le cae mal, como que hay mil maneras. Yo creo que cuando uno empieza a, a darse cuenta de que hay algo que está afectando, son las primeras señales. Y lo que pasa es que a veces las primeras señales están como uno está tan desconectado que esas primeras señales no se ven. Yo diría claro. que, como para redondear eso, que si uno se ve que está afectado el sueño, o
o que está sintiendo, no sé, alguna incomodidad, o que empezó con... Los problemas estomacales son como el primero en aparecer, viste que dicen que es el Claro. segundo, como es el segundo, como la segunda Cerebro. cabeza, le dicen. Claro, sí, sí. Sí, De una. Bueno, Romy, habíamos dicho que al principio, ¿no? En tu presentación, que eras adiestradora canina por amor al arte, ¿no? ¿Encontrás alguna relación entre el adiestramiento canino y la meditación o el mindfulness? sí, re. ¿Cuál Qué es? interesante la pregunta, re. Porque hay cuestiones que una nos olvidamos de que de justamente cuando hablamos esto de quién soy, tiene que ver un montón. O sea, somos diría, digo, a veces lo pienso desde el lado biológico, Ujú. somos seres que, ¿cómo decirte? Somos mamíferos y nos olvidamos de esas cosas tan sencillas, no sé, a veces pienso en cuando uno educa, no sé, un perro, y cuando uno educa, no, obviamente vamos a salvar la diferencia, no quiero, pero a Ofender a veces digo nadie. No queremos claro, ofender a sí, ningún perro. a ningún perro, a mi perro que me está escuchando, que hoy es el Día del Animal aparte, em, Bien. sí, una de las cosas que veo a veces es en el estrés Ujú. que sufre el perro y los síntomas que empiezan a aparecer, que muchas veces no son vistos porque por falta de información. Si yo hoy puedo ver señales de estrés en un perro, por ejemplo, porque se rasca, porque se está como lamiendo todo el tiempo, porque está irritable, porque no sé, porque tiene dermatitis, porque tiene, no, bueno, ya ahí te puedo decir mil cosas, como también desde cómo aprendemos, desde cómo se relaciona el cachorro con la madre, desde el problema que hay cuando esa madre, cuando los destetan antes de los 45 días, hay un Sí. montón, y también te podría decir de cuando me siento a veces a meditar y está mi perra y cómo ella percibe lo que está pasando y se aleja, cómo canalizan también lo que está sucediendo en el ambiente. Creo que tenemos mucho que ver con cómo es con los animales, en Sí. todo, nos parecemos más de lo que... ¿Y vos crees que son grandes maestros, digo, por el hecho de estar presentes, ¿no? Sí, 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 vos, sí, qué sé yo, cualquiera que pueda, yo lo vivo más con los perros, honestamente nunca tuve un gato, sé que los gatos son Sí. súper Gran archimega experiencia. perceptivos, Sí. pues vos tenés gatitos, ¿no? Yo tengo gatos, sí. Son grandes maestros igual. Sí, Bueno, sí, para mí total. en la parte espiritual te podría decir que sí, para mí mis perros son un reflejo también del estado de vida en el que uno está. Ahí va. Eso es, y acá es donde se me empieza a mezclar mindfulness, budismo, Mm. meditación, pero la realidad es que el estado de vida en el que está uno se ve reflejado generalmente en los perros. Bueno, dicen también esto ya, que muchas veces se enferman como nos enfermamos nosotros, Ujú. no por una cuestión de que absorben, sino porque la frecuencia vibratoria en la que está tu hogar, tu casa, tu entorno, es la misma y genera muchas veces el mismo nivel de estrés y se Claro. refleja en el mismo síntoma con los animales. Total. Sabes que yo lo puedo ver, lo puedo ver yo vivo tipo en un lugar que es como medio vecindad, ¿viste? Hay varias casitas así, compartimos un patio en común. Y uno de los vecinos es heavy metal, ¿viste? Es como que está todo el tiempo con el rock metal. Antes era mucho más, subía mucho más el volumen, ahora está más tranquilo. Pero bueno, él tiene un gato y, en un momento antes que empiece mucho el frío, yo estaba tomando solcito ahí, qué sé yo, y estaba mi gato, ¿no? Como ahí tranca, y se encuentran los dos, o sea, justo el vecino abre la puerta después de estar escuchando ahí como al palo, el pa, 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 ¿viste? El ritmo es muy rápido, pesado, ¿viste?
y te altera, digamos, las células, ¿viste? Te las hace como ahí. A uno, a los animales más todavía, por la sensibilidad que ellos tienen, ¿viste? Y el gato apenas salió a atacar a mi gato, como que salió y salió como que quería pelear, ¿viste? Y yo Está en dije, no, personaje, sí. qué zarpado, que es como, Sí. esto es lo que hablás, ¿no? Cuando tu ambiente estresa al animal. O sea, hay diferentes factores que pueden estresar a nosotros, pero estamos a veces tanto en piloto automático que no nos damos cuenta, ¿no? Porque tenemos un ritmo más rápido o X, pero los animales son mucho más sensibles porque están permeables, digamos, ¿no? Viven con vos y demás, entonces se nota, ¿viste? Esa frecuencia. Depende de lo que, la música que escuches, no es lo mismo escuchar, no sé, eh, una frecuencia de meditación o mantras o no, como algo más tranca. Bueno, la Que escuchar. música tiene mucho que ver en el estado de vida, el estado de ánimo, la gente con la que nos relacionamos, los ambientes en los que estamos. A veces, no sé si te pasa que uno entra a un lugar y sobre todo cuando uno ya medita y puede estar un poco más perceptivo con algunas cosas, medita o hace algún tipo de terapia holística o lo que sea que te haga tener como conexión. em, Tiene que, uno va, a ver, es como que, a ver, la música, porque recién lo nombraste, me parece que es una de las cosas más interesantes, es que la frecuencia vibratoria, o sea, nosotros somos frecuencia energía, porque si no seríamos luz, no habría planeta, no estaría como todo materializado. Claro, la Y, física. Ujú. claro, entonces, cuando algo que es de baja frecuencia, eh, vos estás en baja frecuencia y vos enganchaste, es como un engranaje eso. Si vos estás en baja frecuencia, que no siempre uno está en la misma, ¿no? Subimos, bajamos, un día estamos mejor, otro día estamos peor, un día estamos de malas, un día estamos de buenas. Donde vos enganchaste con algo de esa frecuencia, te fuiste con eso, porque es como que listo, eso empezó a andar perfecto. Vos estás frecuencia alta o baja, con cualquiera de las Sí, dos. Me dieron un ejemplo hace poco, me pareció excelente. Hace poquito hice un seminario de activación de la glándula pineal que fueron 2 días. Y puso el ejemplo de cuando uno se separa. Dice, por ejemplo, vos te separaste de tu pareja, estás re bajón, estás triste, estás como en una frecuencia súper baja y de repente tus amigas te dicen, no, dale, vamos a salir. Conociste a una persona y dice, ¿vos qué te pensás? ¿No? ¿De que esa persona va a ser de una frecuencia súper alta, que nos va a cambiar la vida? No, dice, va a estar en la misma frecuencia que vos y por algo ese engranaje encajó. Entonces, claro, bueno, del mismo modo funciona todo, la música, el trabajo. Si uno empieza a trabajar en uno mismo y a elevar la frecuencia, va a enganchar y va a traer cosas de la frecuencia más alta. Y esto sí. que decía la música y el gato me parece que es el ejemplo más, más claro que uno puede ver. Si uno está así, no sé, nervioso, alterado con la música, en cambio, si quizás ese gatito hubiese estado escuchando música de alta frecuencia como la que uno pone para meditar, la de Claro, YouTube, sí, eh, total. te Sí, sí, tal predispone. cual. Sí. Y lo que te iba a decir era de que, viste, en esto de querer encajar con los niveles Mm, de frecuencia, uno tiene una frecuencia, ¿no? Y como sociedad también queremos ser integrados, ¿viste? En un mm, círculo, no sé, en el trabajo, en donde vos estés, ¿no? Como que querés sí. ser integrado. Vos tenés tu frecuencia, entonces es como, podés estar en una frecuencia alta, por así decirlo, ¿no? Eh, y te van a llegar otras frecuencias, capaz que iguales, que va a ayudarte a expandir, digamos, esa conciencia, o también pueden llegar como frecuencias bajas que queriendo, viste, como, che, ¿qué onda? ¿Qué onda? Eh, de esto, porque capaz que lográs una templanza, capaz que lográs como una cierta calma, entonces, la otra frecuencia también se interesa de, che, ¿cómo lograste esto? ¿Cómo lo hiciste? Pero está este desafío, que es lo que te ayuda a la práctica de la meditación, que mantenerte en un bienestar y no bajar tu frecuencia para igualar, ¿viste? Eh,
en Bueno, esto de querer ahí, encajar, de claro, querer... ahí es interesante porque pasan dos cosas. Eh, si uno está en una frecuencia alta y uno eh, tiene como esa capacidad de darse cuenta que está entrando, porque uno ya está bien, digamos, está con su frecuencia un poco más alta que eso, sí es cierto que uno contagia, ¿no? Como que uno invita a otra cosa. Ahora, hay frecuencias o no sé, lugares donde hay mucha gente, creo que tiene que ver con dos cosas. Uno con la protección que uno tiene y otra con los límites que uno pone en un trabajo, en un lugar, límites sanos, nadie está hablando acá, ¿no? De ir a pelearse con nadie, ni No, de no. Ujú. rechazar, sino que, bueno, uno aprende hasta dónde, hasta cuándo, y si te afecta, o si uno está, es decir, me pasa, no sé, que uno puede estar con ganas de, no sé, de una amiga, ¿no? Que viene, como un ejemplo, y está con la frecuencia re baja, porque le pasó algo, porque lo que sea que esté atravesando. Sí, Y uno también sabe hasta, como decir, y estoy re con toda mi frecuencia para alentarla, para... Yo siempre, obviamente, digo, bueno, no sé, medita o hace esto, o le paso algún videito de algo, ¿no? Pero también uno tiene que aprender a cuando uno está con la baja frecuencia, de no, de tratar de decir, bueno, ahora te pongo este límite sano, yo hoy no te puedo ayudar, o hoy no puedo. Bueno, el trabajo a veces es difícil porque uno dice, bueno, tengo que ir a mi trabajo claro, y pasa, pero ahí es donde uno empieza como a, yo particularmente como también, y contaba hace un ratito, hice otras cosas, muchas veces es una reunión que ya sé que y bueno, qué sé yo, un baño de luz, una meditación antes de entrar, unas respiraciones. Uno claro. empieza como a tomar de todo lo que vas conociendo como esas herramientas y recaudos para poder estar bien en ese lugar, porque no, eso es la vida misma, ¿no? Todos los lugares van a estar súper bien o súper Es, bajo. es como una gran herramienta la meditación también para afianzar tu individualismo. O sea, viste que los budistas también lo dicen, si quieres cambiar al mundo, ¿no? Primero Sí, cámbiate a ti mismo, primero. Y es como, es una de las claves, ¿no? Como la autoobservación, la autorreflexión, ¿no? Y vos mismo te vas poniendo esos límites a vos mismo, ¿no? Como decir a los pensamientos, che, hasta acá, ¿no? A las emociones que por ahí ya son cotidianas y tóxicas, ¿no? Que no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno. Entonces, uno se pone hasta acá, ¿viste? Eh, entonces, esa autoobservación y ese individualismo mm, lleva a una mejor convivencia, ¿viste? Con el otro, en esto de poner límites sanos, que no hace falta pelearte, sino no. Y sin mucha justificación, ¿viste? Sino no. Porque ya ese tono de bienestar está incorporado en vos, ¿no? Hablando de esto de las sí, frecuencias y de la vibración, como si vos estás en calma, se nota. Y si estás estresado, se nota, ¿viste? sí. O lo notan O lo también. nota, en realidad yo creo que primero lo nota, por lo menos el entorno para mí es como lo nota enseguida. Ahora, vuelvo a lo de los límites, ¿no? Cuando uno se aprende a reconocer en ese hoy no puedo, o a veces cuesta un montón, pero cuesta un montón por una cuestión de que uno supone lo que el otro puede llegar a decir o a pensar, pero si el otro me conoce y sabe que estoy en una, diría, como dicen ahora, estoy en una, eh, y yo creo que es comprensible y también como queda en el otro, como lo del otro es del otro también, uno no puede Claro, suponer o puede interpretar, porque a veces a mí me pasaba al revés, situaciones en las que yo, de señora culpa, era, y a veces es la parte que más me cuesta a veces trabajar, en decir que no, no puedo, no quiero, o a veces no tengo ganas, porque también eso es, como que uno se excusa un montón, ¿viste? Cuando decís, claro. uy, ¿qué digo Ujú. ahora para, porque uno supone, y me ha pasado de yo en mi cabeza pensar un montón de estrategias para, y cuando por ahí la otra persona es como, no pasa nada. Claro, ¿No? está todo bien, Es la claro. mente, porque la mente a veces es muy traicionera, pero si uno aprende desde el amor, poner esos límites, decir que no, y a veces dar tu justificación sensata con todo el amor del mundo, creo que es,
esto que decías del individualismo es súper interesante porque estamos en una era de individualismo, de soltar, ¿viste? Que es difícil congeniar cuando uno está tratando de qué sé yo, el amor propio y el amor benevolente y la empatía y está tratando de traer una herramienta que une, como decir, Ujú. bueno, a veces no puedo con esto y cómo te transmito que no, o te transmito que sí, o te transmito que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Claro, sí. Romy, ya es la hora casi y no quiero eh, bueno, que se corte, viste, el video sin que puedas dar tu contacto a aquellas personas que les interesa lo que es mindfulness y aprender, lo que es la meditación y aprender, a aquellas personas que tienen ansiedad, que tienen estrés y que pueden tomar esta herramienta sin la necesidad todavía, obviamente si necesitan ir al médico, vayan, pero hay ciertas Sí, cosas obvio. que podemos Eso sí, por favor. que podemos ir manejando antes, ¿no? Previamente de que tu cuerpo recaiga. Esto de que puedas dar la invitación y que también con simples palabras, ¿viste? Le puedas decir a las personas que por ahí no saben qué es meditar o la meditación, que le puedas por ahí describir, ¿viste? En Mm. algunas palabras así que se te vengan a la mente. Bueno, miren, mi contacto es mi Instagram, soy Romy Medito. Tengo una página, bueno, si entran al Instagram van a ver que está la página ahí en el perfil. Ahí hay una, justamente, ahora lo primero que lancé fue una guía para principiantes, para empezar, que tiene información de qué se trata el mindfulness. Están los audios cortitos para arrancar y hay una bitácora en la que podés, para llevar un registro, escribir dudas, partes del proceso. Está todo súper guiado y súper sencillo para el que quiere arrancar. Y bueno, yo les diría que eso, el mindfulness es la atención plena, es el aquí y el ahora, y que lo pueden hacer todos, la cantidad de minutos que puedan, y si no pueden empezar a practicar lo que es la meditación mindfulness como informal, que es en el momento. Estoy, no sé, estoy caminando y estoy caminando, mientras camino, camino, mientras lavo los platos, lavo los platos. Mientras medito, medito. Es como, y es una práctica que nada, que no está, no es una práctica que va a juzgar, como salga, como se pueda y uno va aprendiendo en el camino. Así que si podés 3 minutos está bien, si podés 2 está bien y si no haces unas respiraciones y seguís con lo que estabas haciendo. Buenísimo. Romy, muchas gracias y Gracias quiero por la abierta la pasión. invitación, si te parece, que nuestro segundo encuentro, ahí cuando lo podamos coordinar y demás, sea directamente una práctica. Estaría re bueno, ¿te parece? Sí, cuando quieras, sí, sí, De perfecto. una. Sí, sí, Hermoso. re, cuando quieran. La descripción de, bueno, del el contacto de Romy, la etiqueta, todo va a estar en la descripción, así que todos aquellos que quieran contactar con Romy lo pueden hacer. Los invitamos, es una linda experiencia que te ordena la vida y te Sí, da, ¿no? Es una gran herramienta para vivir, realmente. Romy, muchas gracias gracias a vos. por tu tiempo, por tu asistente hermoso. Gracias. Gracias a vos. Te Nos mando un beso a todos. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.